Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy, un programa sobre la sucesión de Ban Ki-moon como secretario general de la ONU, un nombramiento que se pretende materializar entre septiembre y octubre de este año en aras de que sea antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Precisamente el 21 de julio es la fecha en la que arrancan la deliberación de las candidaturas para designar a un nuevo secretario general. En este sentido, Vértice Internacional analiza el cambio de timonel en la ONU, la posibilidad de que una mujer sea quien lleve los destinos de esta máxima institución internacional y también pues echaremos un ojo al legado y de las claves que tiene Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento fronterizo vamos a platicar sobre los desafíos que Naciones Unidas enfrenta ante la problemática migratoria. Acompáñenos. El 1 de enero de 2007, el sudcoreano Ban Ki-moon se convirtió en el octavo secretario general de la ONU, dirigiendo desde entonces múltiples esfuerzos para reformar las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, así como las prácticas laborales dentro del organismo. Su gestión se ha caracterizado por su habilidad para movilizar a los líderes mundiales en torno a retos de importancia global como cambio climático, crispaciones económicas, pandemias y las crecientes presiones de acceso a alimentos, energía y agua. De igual manera, Ban Ki-moon ha favorecido el desarrollo y empoderamiento de las mujeres, incrementando en 40% su número en posiciones de alto nivel en la ONU, la marca más alta en toda la historia de la organización. Desde su fundación en 1945, la elección del jefe de la ONU es objeto de negociaciones a puertas cerradas entre los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, en particular de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Francia, China, Rusia y Reino Unido. Sin embargo, para el relevo de Ban Ki-moon, cuyo periodo finalizará este 2016, la Asamblea General impuso un procedimiento más transparente que consiste en una carta de aspiración, hoja de vida y declaración de fe, así como un discurso ante diplomáticos de los 193 países miembros que se reunirán para una serie de votaciones secretas antes de presentar una propuesta a la Asamblea General para su posterior ratificación. Entre los aspirantes a ocupar la Secretaría General de la ONU a partir de 2017 están la directora de la UNESCO, la búlgara Irina Bokova, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, la costarricense Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, además del ex primer ministro de Portugal, António Guterres. También destacan el expresidente esloveno Danilo Turk, la exministra croata Vesna Pusic, la ministra de Asuntos Exteriores de Moldavia, Natalia Herman, y el ex primer ministro de Montenegro, Igor Lukšić. El adiós de Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas se pretende materializar el 31 de diciembre de este año 2016. El diplomático surcoreano que termina su segundo mandato y que ha cumplido 10 años para el cargo más codiciado dentro del sistema de Naciones Unidas. El trabajo más imposible del mundo es así como se le conoce a este puesto portavoz de los intereses de la población mundial que hoy asciende a más de 7,000 millones de habitantes. Se trata de un puesto titánico, muy delicado y además sumamente complejo, porque aquí la pregunta es cómo gestionar los problemas y las temáticas mundiales en un mundo incierto y volátil cuando hay un cúmulo de actores que pretenden defender sus intereses particulares sobre los mayoritarios. En un mundo cambiante, polarizado, en el que las fronteras han adquirido un sentido distinto y en donde las fronteras ya no definen los problemas las trascienden, el secretario general de las Naciones Unidas tiene que jugar en un permanente equilibrio con los actores tradicionales de la política, los jefes de Estado y con los actores no tradicionales que están apareciendo en el mundo contemporáneo, ¿no? Tiene que ser esta persona que dé institucionalidad a los procesos de negociación, que le dé voz a todas las voces que participan en el diálogo internacional en Naciones Unidas
y tiene que ser este fiel de la balanza que permita que Naciones Unidas pueda ser esta institución que fue creada para garantizar la paz y promover el desarrollo. Bueno, primero que nada es fundamental hablar del tema. Yo creo que el que demos seguimiento a la selección del diplomático, de los diplomáticos, es muy importante en un mundo que en efecto tiene crisis ambientales, tiene crisis económicas, crisis sociales, y cada vez se ven más agudizadas e incluso interconectadas. Y el dar seguimiento a este tema es fundamental por muchas cosas. Quizá a quien esté especializado en el tema y a quien no, el secretario general, o en este caso secretaria, esperemos, pues es la figura administrativa de un organismo intergubernamental que recientemente cumplió 70 años, que ha consolidado la dinámica internacional y la adopción de consensos, que de alguna forma ha podido poner a los estados de acuerdo. Y pues bueno, parte de esa conciliación ha sido por el liderazgo que han tenido personas clave en el tope de la Organización de las Naciones Unidas. María Cristina, ¿nos puedes platicar sobre la importancia de ejercer el cargo de Secretario General de Naciones Unidas? Ahí hay una frase acuñada que es muy interesante por el primer Secretario General de Naciones Unidas, el noruego Trygve Lie, que él decía que se trataba del trabajo más imposible del mundo. ¿A qué refiere él cuando nos dice esto? Uno de los problemas con la Secretaría General es que la Carta de Naciones Unidas no establece las características de la Secretaría General o lo que va a ser un secretario general. Es decir, se especifica que la Secretaría es el órgano administrativo de la institución, que es presidida por un secretario, pero hasta ahí. Y en realidad lo que hemos visto en la historia de los 8 secretarios generales que ha tenido la ONU es que mucho de su desempeño tiene que ver más con el estilo particular, con la personalidad. En este sentido, pues hemos visto secretarios muy comprometidos, como el segundo, Hammarskjöld, que murió en el cargo, estaba tan comprometido durante el proceso de independencia del Congo belga, que él personalmente hablaba con las partes en conflicto, y en un viaje que hizo en la actual Zambia, es donde se estrelló su avión, pues él pierde la vida. Y mucha gente considera que esto fue un atentado de parte de las potencias porque era un secretario tan activo que era incómodo para las potencias. Para la máxima organización internacional que pregona una narrativa de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas, el proceso de selección del nuevo secretario general debía sufrir una serie de reformas. Recordemos que la forma de elegir al funcionario de más alto nivel de la ONU recae en el Consejo de Seguridad, la instancia que decide para luego generar una recomendación a la Asamblea General. Dentro de esta práctica está la determinación del voto secreto tanto del Consejo de Seguridad como la Asamblea General, una realidad que se viene practicando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que todavía no cambia en las primeras décadas del siglo XXI. Esta figura no solo se encarga de un staff que ahora es ascendiente a los 41,000 funcionarios, que están obviamente divididos en los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, se encarga de velar por el mantenimiento de las operaciones de paz, de otorgar insumos a los estados para adoptar mejores decisiones a través de estudios, a través de diversas comunicaciones que también se le hacen a los medios, y particularmente en los últimos 10 casi años que ha estado Ban Ki-moon a la cabeza de Naciones Unidas, pues ya vemos que se habla de otros temas que antes no se podían tocar, como es el caso de los derechos de la comunidad lésbico-gay o el asignar a mujeres al tope de la organización para tomar más decisiones, o sea, ciertos temas coyunturales que han ido a la par de la transformación de las relaciones internacionales. Por mandato de la Carta de Naciones Unidas, a partir de su artículo 97, nos expone cómo debe de ser el proceso de selección. Sigue siendo opaco y de alguna forma poco transparente ante la ciudadanía, es conocida nada más por los estados. ¿Nos puedes platicar sobre el proceso de selección y de nombramiento del secretario general de Naciones Unidas? Ahí está el Consejo de Seguridad, también la Asamblea General. Platícanos. De hecho, la carta dice que lo elige la Asamblea General o lo elige el Consejo de Seguridad con el apoyo de la Asamblea General, o viceversa. Son los dos órganos, digamos, que tienen vela en el entierro, por así decirlo.
En la práctica lo que hemos visto es que el proceso ha sido sumamente oscuro. Es el Consejo de Seguridad el que decide, generalmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque Consejo de Seguridad es mucha gente. En realidad, en Guerra Fría básicamente dependía de lo que decidieran Estados Unidos o la Unión Soviética. Si a la URSS no le gustaba un candidato propuesto por Estados Unidos, pues lo vetaba. Ahora se supone que con la reforma que se puso en marcha el año pasado, el proceso es más abierto y entonces quien quiera postularse comparece ante la Asamblea, explica lo que será su plan de trabajo y esto dicen que va a democratizar el proceso. Yo no estoy tan segura porque pues todavía no es eliminada esta figura de que van a sesionar a puerta cerrada, miembros del Consejo de Seguridad y los permanentes evidentemente buscarán hacer prevalecer sus intereses en esta designación. Han habido muchas críticas a lo largo de la historia sobre el proceso de selección. Ha sido claramente un proceso no transparente y no claro, ¿no? Se saben los periodos, las fechas, no sabemos que el señor Ban Ki-moon terminará su mandato el último día de diciembre de este año y a partir del 1 de enero del 17, quien llegue tomará las riendas. Pero cómo se llega, hay como una enorme caja negra. Yo creo que si la caja negra de la toma de decisiones existe, que sabemos que existe, este es un caso perfecto. Pero sigue siendo un proceso un tanto oscuro y parte de las necesidades o parte de los temas de la agenda internacional en los años por venir, sin duda tendrá que ser la transparencia en el proceso de selección del puesto diplomático más alto hoy por hoy en el mundo, ¿no? Hasta el momento, 11 candidatos han presentado sus cartas credenciales para dirigir la máxima instancia internacional. 5 mujeres y 6 hombres buscan imprimir su liderazgo para el proceso formal que inició el 15 de diciembre del 2015, cuando la entonces presidenta del Consejo de Seguridad, Samantha Power, y el presidente de la Asamblea General, Mogens Lykketoft, hayan enviado una carta a los 193 Estados miembros para que propusieran a sus candidatos y candidatas. Destaca el liderazgo clave de Samantha Power como embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, la figura que puede inclinar la balanza a propósito de disuadir a la Casa Blanca y a Washington para que respalden una candidatura femenina al frente de la organización. Yo creo que debe de ser una persona que tenga los buenos oficios y la experiencia diplomática. En este caso, que haya sido un funcionario de alto nivel, que haya ejercido la diplomacia por muchos años, que conozca bien la realidad política internacional, que haya estado en momentos claves de esa realidad política internacional, representando a su país, y también que tenga un conocimiento vasto y amplio de cómo funciona el sistema de Naciones Unidas como tal. Hay algunos perfiles que salen a relucir, digo, todos los 12 que hay hasta el momento, los 6 hombres y las 6 mujeres, han tenido experiencia y acercamiento con Naciones Unidas, particularmente cercanía con el actual secretario general, pero hay unos que pues ya tienen una trayectoria, digamos, administrativa dentro del sistema de Naciones Unidas, como es el caso de Helen Clark, que ha sido administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante 7 años, Antonio Guterres, que fue el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que eso nos lleva a otro tema, entender las crisis internacionales que hay al respecto de quién va a liderar este nuevo proceso, esta nueva era de Naciones Unidas. La costarricense Cristiana Figueres fue postulada el 7 de julio por su país, por su gobierno. Entonces tenemos pues una división clara. Tenemos ya 12 candidatos, 6 y 6, que están aspirando a este puesto. Y tenemos claramente una división geográfica y regional muy interesante. Quienes están llevando, diría, las palmas en el número de postulantes son los países de Europa del Este. Tenemos también una candidata, Helen Clark, de la región de Asia-Pacífico, un portugués, y tenemos a 2 mujeres de América Latina, la argentina Malcorra y la reciente candidata Figueres, ¿no? ¿Qué representa esto? Representa un juego muy interesante, ¿no? Claramente
pone sobre la mesa las tendencias que hay hoy en el mundo. Tenemos muchos candidatos. Algo que es importante decir de este proceso es que tenemos muchas mujeres postuladas. La lista la encabeza Irina Bokova, la actual directora de UNESCO, búlgara, de Bulgaria, un país que es aliado de la OTAN, miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Es una mujer que pues, tiene una trayectoria política muy interesante al frente de UNESCO, ha sido reelecta en la institución y abiertamente ha manifestado su deseo de contender para el cargo. Y ella es una de las principales, ¿no? Se le considera la top. Se le considera la top, ¿no? Sobre todo porque es Europa del Este. América Latina, como decía, me parece que tendría el turno ahora para designar un secretario general. Me da gusto, por un lado, que estén postulando a mujeres, esa creo que es una buena noticia. Las 3 mujeres que se mencionan tienen amplia experiencia en temas relacionados con Naciones Unidas. Esto también les da ventaja sobre algunos candidatos de Europa Oriental, porque, por ejemplo, el candidato de Montenegro tiene experiencia interna, doméstica de Montenegro, y quizá algunos temas de Europa, pero no conoce Naciones Unidas. Mientras que, por ejemplo, Alicia, pues ella estuvo a cargo del presupuesto de Naciones Unidas durante los tiempos de Kofi Annan y todavía en los inicios de Ban Ki-moon, y después se fue a la CEPAL, que es una comisión regional de la ONU. El 13 de abril del 2016, 8 candidatos presentaron sus candidaturas en la primera ronda de sesiones y preguntas, y el 7 de junio se abrió otra sesión en la cual intervinieron 11 aspirantes. En este ejercicio más democrático y transparente, representantes de ONGs, líderes empresariales y destacadas personalidades del mundo diplomático pudieron dialogar con los aspirantes que buscan dirigir la máxima organización internacional. Detallar sus motivaciones, su visión de futuro de la misma Organización de Naciones Unidas, así como compartir su plan de trabajo, marca un hecho sin precedentes en la historia de esta institución que ha estado gobernada por los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la primera ocasión que los candidatos son nominados públicamente. Es un año complicado, es un año difícil porque, bueno, tenemos el proceso electoral en Estados Unidos y Estados Unidos está inmerso en eso, en el proceso interno. Política internacional puede ser importante y por supuesto es importante que llegue a la Secretaría General alguien que satisfaga las expectativas e intereses de Estados Unidos, pero lo cierto es que se nos atraviesan las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Lo que hemos visto es que del 12 al 14 de abril hubo una primera ronda de comparecencias de candidatos. Prácticamente los que comparecieron fueron de Europa Oriental, ¿sí? Y Helen Clark de Nueva Zelanda, y luego vino la del 7 de junio, donde se presentó Susana Malcorra de Argentina, y bueno, la idea era que comparecieran, que presentaran sus propuestas de trabajo y todo esto, y posteriormente viene todo lo que es el cabildeo. Hay 2 predeterminantes que están generando una diferencia en este proceso singular de la sucesión de Ban Ki-moon al frente de Naciones Unidas. Por un lado está la presión internacional que se dirige para que sea una mujer quien presida los destinos de la máxima y más importante institución a nivel internacional. Esta aspiración está respaldada bajo más de 50 Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil y también cuenta con simpatías del mundo diplomático. Por otro lado está todo este criterio de la cuota regional, que se trata de un sistema informal dentro de Naciones Unidas en donde todo apunta a decir que será un aspirante de Europa del Este quien se pueda coronar en el proceso. Susana Malcorra, por ejemplo, o Cristina de Costa Rica, van a necesitar hacer todo el lobby en la región a la que pertenecen los países que ellas representan, en este caso el GRULAC, y así lo tendrán que hacer también los demás candidatos, ¿sí? Helen Clark necesitará el apoyo del Grupo Europeo porque resulta que Nueva Zelanda, Australia, Israel, Estados Unidos pertenecen al Grupo de Europa, curiosamente. Algo que puede operar en su contra por el predominio que ha tenido Europa en la Secretaría General.
Creo que a Rusia le gusta mucho German, Natalia German, la candidata de Moldavia, porque Moldavia es un país que ya dijo que no va a ingresar a la OTAN, que es neutral, y es un país que forma parte de la comunidad de Estados independientes, sí tiene un acercamiento con la Unión Europea. Sí, a través del Eastern Partnership, ¿no? Exactamente, sí. Pero pues frente a Irina Bokov, frente a Helen Clark, se ve muy menor la figura de Natalia German. De los 8 secretarios generales de Naciones Unidas que han existido, solamente ha habido un latinoamericano, que fue Pérez de Cuéllar hace 25 años. Debería corresponderle a América Latina hoy la representación, ¿no? Porque la representación teóricamente debe ir circulando justamente por las distintas regiones del mundo. El debate se ha complicado porque se está mezclando el tema regional con el tema de participación de las mujeres, que no deja de ser una ironía que la mitad de la población nunca haya estado representada en la Secretaría General. Claramente es justo, es un tema de justicia y es un tema de participación democrática, cuando las Naciones Unidas es lo que deben promover, igualdad de derechos y participación, que participe una mujer. Por eso es tan importante la presencia de 2 mujeres candidatas. A mí me encantaría que hubiera 3 mujeres candidatas y que una fuera mexicana y que se llamase Alicia Bárcena. La ONU, con más de 70 años de historia, ha sido liderada por 8 secretarios generales. Nunca hemos visto en la cúspide de esta institución, la más relevante del mundo, un liderazgo femenino. De los 8 secretarios generales, que todos han sido hombres, ha habido 3 europeos, 2 asiáticos, 2 africanos y también el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien representó a las Américas. Si bien en este andar de la ONU, con más de 70 años de historia, por supuesto que han destacado liderazgos femeninos, la cuestión es que no se han convertido en candidaturas oficiales para que puedan participar en los procesos de sucesión. Ahí está quizá el caso de la presidenta de Letonia en el año 2006, que no fructificó debido a que Ban Ki-moon obtuvo más respaldos de otros actores que esta misma presidenta y líder femenina. Bueno, Tripre-Lee efectivamente es el primer secretario general de Naciones Unidas y renunció al cargo en su segundo periodo. Y renunció porque se encontró con un entorno internacional muy desfavorable. Él quería hacer cosas y las grandes potencias no se lo permitían. Y ambas potencias además criticaban su gestión. Entonces él terminó un poco harto de la situación y renunció. Después de Hammarskjöld, y lo menciono, vamos a ver secretarios generales pues un poco más cuidadosos en su trato con las potencias. Yo creo que lo que pasó con Hammarskjöld fue una lección muy dura para todos. Lo de Hammarskjöld sigue abierto al día de hoy, no sabemos exactamente qué pasó. Hay pues especulaciones de que efectivamente fue un crimen, ¿sí? No fue un accidente. Y bueno, después de él tuvimos a U Thant, un asiático que tuvo una gestión correcta, pero tampoco fue tan agresivo respecto a los intereses de las grandes potencias. Posteriormente llegó otro europeo, Waldheim, el tercer europeo en la historia de la Secretaría General, algo que ahora es un tema importante porque tenemos a varios europeos nominados, y se supone que la idea es que haya una rotación entre las principales regiones del mundo y sobre todo que esté más representada la comunidad de países en desarrollo. Pero bueno, Kurt Waldheim estuvo al frente de la Secretaría entre el 72 y el 82, su gestión también fue correcta como secretario. El problema con él, como sabemos, es que cuando terminó sus funciones como secretario se postuló a la presidencia de Austria y se encontró que había participado en crímenes de guerra durante la ocupación de Alemania. El sistema de equidad de género ha avanzado dentro del sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, las mujeres han adquirido puestos de más bajo nivel frente a los cargos directivos en donde son mayoritarios los hombres.
Precisamente en la máxima instancia internacional también se reproducen en su seno las asimetrías, las desigualdades y patrones prejuiciosos que imperan en el mundo. No olvidemos que la creación de ONU Mujeres en 2010 y comandada por la hoy presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue un logro sustantivo para posicionar una agenda comprometida con las aspiraciones y necesidades de las mujeres que demandan más igualdad, menos discriminación y una representación paritaria en la toma de decisiones, así como un acceso equitativo a los sistemas de educación, salud, empleo y protección de derechos humanos. La ONU no ha tenido una mujer al frente de la Secretaría General, a pesar de que la ONU en diversos documentos, en diversos foros, habla de la equidad de género. Hay documentos muy interesantes que han sido elaborados por la Secretaría, por la Asamblea, donde se analiza cómo está la equidad de género en la institución, no en los países, en la institución. Entonces, algo muy interesante que tenemos ONU Mujeres, ¿no? En el 2010. Sí, y de hecho la primera titular de ONU Mujeres fue Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, que en su momento también fue considerada como candidata a la Secretaría General. Pero bueno, en los documentos de la ONU se encuentra que sí hay incluso mayoría de mujeres en los cargos más bajos, en los P1, P2, P3, pero ya en los cargos de mayor nivel, P4, P5, predominan los hombres. La representación de las mujeres es realmente muy baja. Por un lado, tenemos, por ejemplo, una agenda muy ambiciosa que se adopta en septiembre del año pasado, donde uno de los grandes objetivos de la humanidad y de los Estados miembros de Naciones Unidas es alcanzar la equidad de género. Eso se tiene como premisa por las diversas coyunturas internacionales que nos muestran que aún existe un rezago bastante grande en esa parte específica. Ban Ki-moon, curiosamente, ha sido uno de los secretarios generales que ha querido impulsar el que exista paridad dentro de Naciones Unidas en los altos mandos, entre los tomadores de decisiones, de alguna forma decirlo, del sistema administrativo de Naciones Unidas. Habrá que preguntar qué es lo que hace que los estados en su momento no prioricen el que una mujer tenga el derecho a accesar a este cargo tan importante. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, una de las grandes preguntas, porque hay muchas personas movilizándose en torno a que no se utilice incluso el veto de alguno de los estados si no se selecciona a una mujer. Hay varias campañas que están tomando lugar entre sociedad civil en las que se está exigiendo que ya es el tiempo de que esté una mujer a la cabeza porque es lo justo y es el deber ser, ¿no? Se ha demostrado, y eso lo dice Naciones Unidas, que cuando las mujeres participan en los procesos de paz, las negociaciones tienden a ser más duraderas y los acuerdos tienden a ser no solo más duraderos, sino tener raíces más profundas. Si el mundo que estamos viviendo hoy se está caracterizando por ser un mundo en el que falta paz, en el que el desarrollo sigue siendo una aspiración, yo creo que deberíamos empezar a hacer las cosas diferentes. Y una forma clarísima de hacer las cosas diferentes es incorporar a mujeres de manera proactiva en los procesos de toma de decisiones. Nunca hemos tenido una mujer en la Secretaría General, que además tiene nombre femenino. En la Secretaría General solo han habido hombres. Los resultados que hemos tenido ya lo sabemos, necesitamos empezar a hacer algo diferente y creo que hay mujeres muy talentosas que han demostrado una gran capacidad de negociación multilateral e internacional para presidir esta silla. Entonces sí falta, está por supuesto ONU Mujeres, que ha hecho un trabajo extraordinario para generar conciencia, para transversalizar la perspectiva de género en todos los programas y proyectos de Naciones Unidas y a su vez para presionar en los países en los que participa. Hoy, importantísimos liderazgos femeninos están librando la batalla para acceder al cargo más apetitoso y ansiado de Naciones Unidas. El elenco se compone por Vesna Pusic de Croacia, Irina Bokova de Bulgaria, Natalia Herman de Moldavia, Helen Clark de Nueva Zelanda y la canciller argentina Susana Malcorra. Un duelo que tendrá que decidirse antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En este esfuerzo inédito deberán comulgar diversas fuerzas y voces para hacer este sueño una realidad, alentando a las mujeres gobernantes a que respalden una candidatura femenina.
un llamado a Hillary Clinton, la posible y próxima inquilina de la Casa Blanca, a Angela Merkel de Alemania, Michelle Bachelet de Chile, Park Geun-hye de Corea, Tsai Ing-wen en Taiwán, Ellen Johnson Sirleaf en Liberia, entre otras, y en conjunto con otras mujeres directivas como Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional y Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud. Nos va a sorprender a lo mejor que al final del día se elija un hombre otra vez. ¿Por qué? Habría que hacernos esa pregunta de qué estaba motivando anteriormente a los estados, que son a fin de cuentas los que deciden este proceso, particularmente por recomendación de un grupo de estados aún más pequeños, que son los del Consejo de Seguridad, el por qué no se había tenido esta apertura que fuera una mujer. Va a ser interesante a lo mejor tener una Casa Blanca liderada por una mujer y una secretaría por una mujer. Si esperamos el ritmo que lleva hoy el mundo para que exista igualdad y las mujeres se incorporen al desarrollo y al progreso, nos vamos a tener que esperar 80 años. La verdad es que no lo vamos a ver ni tú, ni yo, ni quienes nos están viendo hoy. 80 años es mucho, se nos van a ir cuántas generaciones. Entonces tenemos que apresurar la incorporación de las mujeres a la toma de decisiones, a la economía, presionar para que las ODS se lleven a cabo y no tengamos que esperar 80 años para poder hablar de igualdad y tener en el programa un tema que nos hable de cómo logramos, ¿no?, avanzar el desarrollo e incorporar a las mujeres a la toma de decisiones. Hay un acuerdo de caballeros no escrito, ¿sí? Y eso también es importante mencionarlo. Después de que termina su periodo al frente de la Secretaría General Kurt Waldheim, el acuerdo fue que se buscaría que los secretarios generales procedieran de países en desarrollo, puesto que gran parte de las instituciones de la ONU, ya no digamos el Consejo de Seguridad, son ampliamente dominados por países desarrollados. Entonces ahí fue cuando entró, por ejemplo, Pérez de Cuéllar de Perú, y luego vino a África con Boutros Ghali, con Kofi Annan, y luego vino Ban Ki-moon de Asia, ¿no? La idea ahora que se tiene es que sería más legítimo si América Latina tuviera su turno. Dentro del duelo de mujeres hay un liderazgo que está destacando para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Ahí está Irina Bokova de Bulgaria. En primer lugar, porque ella proviene de Europa del Este, la cuota regional que muchos quieren cobrar. Aun cuando ella fue la primera mujer en ocupar el cargo de directora general de la UNESCO y barajea sus cartas como la candidata de la continuidad, cuenta con la anuencia de Rusia. Por otro lado, se distingue la figura de Helen Clark, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, que enfrenta liderazgos menos importantes, como la de la canciller argentina Susana Malcorra, quien fue jefe de gabinete de Ban Ki-moon del 2012 al 2015, y sobre la que pesan acusaciones de ocultamiento de información en torno a abusos sexuales de los cascos azules. Por otro lado, México desaprovecha una oportunidad histórica en aras de respaldar a Alicia Bárcena, la directora de la CEPAL, quien ha mostrado una enorme experiencia en temas de desarrollo económicos y ambientales. Recientemente en México se llevó a cabo una cumbre de la CEPAL. Previo a esta cumbre, Alicia Bárcena habló ante medios de comunicación y externó que ella estaba lista, que sería un honor contender por el cargo de secretaria general, pero que esperaba un pronunciamiento del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano manifestó en la voz de nuestra canciller que México no va a apoyar a ningún candidato. Creo que México, para poder apoyar a Alicia, tiene que invertir mucho capital político, ¿sí? No estoy segura de que el presidente o la Cancillería estén en condiciones de hacerlo. Creo que le están invirtiendo mucho capital político al proceso electoral en Estados Unidos. Hay preocupación, obviamente, por la candidatura de Trump, pero también por Hillary. Entonces, mucho de lo que es nuestra diplomacia se está centrando en eso. Y el año dual con Alemania, hay muchos temas. Siento que la Cancillería se siente un poco rebasada para hacer la campaña a favor de Alicia, lo cual para mi gusto no es justificación. Yo creo que Alicia tiene un currículum impecable, es conocida en el medio de Naciones Unidas, haría un gran papel e independientemente de que ganara o no, creo que es una carta que México debería jugar, y lo voy a decir claramente. Brasil tenía una carta muy importante con Lula da Silva,
pero después de lo que pasó en Brasil y los cargos de corrupción contra Lula, que incluso afectaron a Dilma Rousseff, Brasil está fuera de la jugada. Esta es una coyuntura extraordinaria para México, no sé cuántas veces se vuelve a repetir, pero me parece que debimos de jugar esa carta. Hasta el momento nos ha sorprendido una respuesta negativa de parte del gobierno mexicano. Quisiéramos muchas personas saber el por qué no se ha logrado conciliar esta nominación. Creo que a pesar del liderazgo que demuestra el gobierno federal, ¿no?, que se tiene una intención de tener una voz en el mundo, que se tiene a la mujer adecuada, no se ha hecho. Y es el gran cuestionamiento que muchas personas hasta el momento tenemos de por qué. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad como país para tener una gran mujer a la cabeza de la organización? Porque se tiene el apoyo definitivamente. Si pudiera escribir mi carta a los reyes, aunque sea en pleno verano, me gustaría que se reconsiderara el apoyo a Alicia Bárcena, que es una mujer que tiene muchos años, más de 2 décadas, trabajando en el sistema de Naciones Unidas, que lo conoce, que ha hecho un papel extraordinario al frente de la CEPAL, que tiene un gran compromiso con el desarrollo, que conoce no solo la región, conoce la problemática del mundo, en la forma, en el fondo, genera grandes consensos, es talentosa, tiene muy claro qué es lo que hace falta para trascender y solventar como estos problemas de desigualdad que tenemos en la región y en otras partes del mundo, ¿no? Europa del Este es el único grupo regional que no ha tenido un secretario general de las Naciones Unidas. Es que hay que entender que la rotación geográfica no es un criterio que está manifestado de manera explícita en los documentos que refieren al proceso de selección de candidatos, pero sí es un criterio que de manera informal puede inclinar el péndulo hacia ciertos candidatos y ciertos aspirantes. En este debate también se abren varios cuestionamientos, porque muchos expertos señalan que una vez terminada la Guerra Fría, Europa del Este no se tiene que tratar por separado y de manera divergente de Europa Occidental. Hoy vemos a una Europa del Este que está integrada a la Unión Europea y en muchas ocasiones también a la OTAN. Hay que tomar en cuenta esta reflexión. Se estructuran de acuerdo a grupos regionales y así está dividido: grupo de América Latina y el Caribe, grupo de Europa Occidental y otros, que incluye en este caso América del Norte y algunos otros países que se identifican con ese grupo regional, que también tiene que ver con cuestiones políticas. Y se supone que la Secretaría Regional también debe de rotar conforme a esos grupos regionales y aún no le ha tocado a Europa del Este. Esa es la demanda que existe de este grupo y este cúmulo de países sobre cuándo le tocaría a esta región. Ese es el principal argumento. Sin embargo, si observamos las 8 secretarías generales previas, pues no es un reflejo en realidad de esta rotación, y mucho menos en términos de género, que es ahora la gran discusión que se tiene, ¿no? La Europa dividida llevó a que se crearan 2 grupos regionales para Europa en la Guerra Fría, el grupo de Europa Occidental y el grupo de Europa Oriental. ¿Por qué se crearon los grupos? Porque la Unión Soviética necesitaba votos en la Asamblea General a su favor, ¿sí? Si solo hubiera habido un grupo europeo, quizá esto no habría favorecido a la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética estuvo detrás de la creación del grupo de Europa Oriental, que ese es el tema hoy. Muchos países, América Latina concretamente, consideramos que no es justo que haya candidaturas predominantemente de Europa Oriental, porque Europa Oriental es Europa, finalmente. Y la idea de tener los grupos regionales me parece que pierde peso con el fin de la Guerra Fría. Efectivamente, como lo marcas, muchos países de Europa Oriental ahora pertenecen a la OTAN y a la Unión Europea, y ahí tienen cabida y ahí pueden, digamos, promover sus intereses. Pero que se siga manteniendo un grupo de Europa Oriental es injusto para otras regiones del mundo. Que detrás de esto hay toda una visión conceptual, ¿no? Es Europa del Este en función de Europa Occidental. Ellos dicen, pues somos Europa Central, no estamos al este de nadie ni de nada. Ellos tienen ahora voz, ya no dependen de la batuta del hegemón previo, que era la Unión Soviética, que ya ni siquiera existe como tal. Tienen voz independiente y están participando. Y el resto del mundo dice, bueno, ellos hoy por hoy forman parte de Europa. Si vamos a hablar de una nueva región, si estamos hablando de Europa Occidental y Europa Central o Europa del Este,
¿Qué sucede con el resto de las regiones? Entonces yo diría, la moneda está echada. Quienes dicen que claramente va a ser Europa del Este, yo tendría mis dudas. Primero habría que definir si realmente esta nueva división corresponde y es justa, y tampoco es justo que América Latina, después de 25 años, no tenga una representación, ¿no? Y si se trata de presencia de mujeres, claramente en la región tenemos mujeres talentosísimas y capaces, ¿no? Ban Ki-moon se despide de la ONU con un legado que muchos han calificado como gris y de pobre desempeño porque no ha marcado un diferencial en muchos de los temas y problemáticas que hoy se transan en la actualidad mundial. Recordemos que la designación de Ban Ki-moon fue precisamente aprobada por el Consejo de Seguridad el 9 de octubre, la fecha en que Corea del Norte decidió lanzar un dispositivo nuclear con éxito. Hay que recordar que Ban Ki-moon es de nacionalidad surcoreana y en toda esta década no hemos visto que las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur se hayan inclinado en una balanza menor. Todo lo contrario, hemos visto escaladas y acrecentamientos de tensiones y fricciones entre estos dos países. Tan solo veamos lo que pasó en este 2016, el lanzamiento de la bomba de hidrógeno y también como una prueba, y también el lanzamiento de un misil de largo alcance a principios de este año. El puesto de la Secretaría General de Naciones Unidas es uno de los puestos más complicados, podría ser de los más ingratos, porque jamás va a haber una evaluación 100% positiva o un apoyo absoluto a las medidas tomadas. Como todo en la política y la política internacional, se toman las mejores decisiones muchas veces en función también de las circunstancias y de lo que se puede negociar. Una cosa es lo que quieren, todos quisiésemos, el planeta entero quisiera ver que el tema de Corea, por ejemplo, fuese un tema de la historia, del Museo de las Relaciones Internacionales, pero el tema ahí está, y no depende del secretario general resolver la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay jefes de Estado y hay un problema histórico engranado en la península, ¿no? Se da el adiós de Ban Ki-moon después de 10 años en la máxima cúspide, ¿no?, del cargo más codiciado dentro de Naciones Unidas. ¿En dónde pondrías tú sus principales logros y fracasos? Podríamos argumentar lo que se dice siempre, que la coyuntura internacional no favorece la gestión de un secretario general, pero vuelvo también a lo que mencioné. Un secretario general es una persona que se supone tiene oficio político, oficio diplomático, y a partir de ahí puede gestionar muchos temas. Yo siento que hay muchas crisis en el mundo donde el secretario general ha estado ausente. Pienso en Siria, pienso en Ucrania. Estos temas han sido gestionados más bien por Estados Unidos y Europa, ¿no? Y bueno, también hay otras cuestiones un poco más delicadas. El hecho de que Ban Ki-moon pues, ha favorecido a surcoreanos en cargos clave en Naciones Unidas y se supone que los cargos en Naciones Unidas se deben distribuir conforme al principio de representación geográfica y conforme a mérito. La capacidad de gestión política de la persona puede hacer la diferencia en los tiempos más difíciles. Dentro de la agenda multitemática de Naciones Unidas, las tareas de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales han sido las más complejas y sensibles. La guerra en Siria y la crisis en Ucrania han sido los dos dolores de cabeza que han ensombrecido el legado de Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas. Con más de 5 años de guerra en Siria se ha provocado la mayor catástrofe humanitaria de los tiempos recientes. Ahí se despliega el liderazgo cabizbajo del secretario general, quien no ha podido imprimir un sendero para que las potencias centrales y regionales lleguen a un nuevo entendimiento. Por otro lado, la política expansionista de Vladimir Putin en Rusia y de una OTAN cada vez más globalizada y ampliada hacia Europa del Este fueron parte de las razones que alimentaron el conflicto en Ucrania.
No es fácil en un mundo dividido, como decía, con fronteras que hoy ya no dicen nada, con fronteras porosas, con procesos migratorios tan dolorosos, violentos, con grupos como ISIS, ¿no? Generando violencia, descontrol, con procesos como Brexit, que tienen al mundo sacudido, que tienen a los mercados financieros colgado de las pinzas y de las pestañas, con procesos electorales en Europa, por ejemplo, que le están dando voz, para sorpresa de todos, a las voces más extremas y nacionalistas, ¿no? Es una gran ironía que un mundo global hoy tenga respuestas tan locales, cuando lo que hace falta es ver los problemas desde la perspectiva macro y no solo desde las ramas, ¿no? Entonces sí, claro, con una visión parroquial. A raíz de este flujo de refugiados y de las diferentes crisis que están sucediendo, que hacen que exista una gran masa de personas que se tienen que mover, recientemente pues congregó a los estados al World Humanitarian Summit, a la Cumbre Mundial Humanitaria, que trataran estos temas específicamente, en cómo vamos a lidiar con estos flujos de personas que a raíz de desastres naturales y conflictos armados están saliendo de sus países. Es el primer secretario general que designa a un enviado especial de la juventud para tratar temas específicos del bono poblacional más grande que tiene el planeta. Esas cuestiones de alguna forma tratan de balancear el que el status quo. Recordemos algo importante, Naciones Unidas depende de las decisiones de sus estados. No hay que delegar toda una culpa a algo que no depende de una persona, sino de una comunidad internacional y de unos estados en su conjunto y particularmente de los gobiernos. Quizá uno de los logros más destacados de la política multilateralista de Naciones Unidas y de Ban Ki-moon ha sido la firma del Acuerdo Histórico de París, que obliga a todos los países a combatir el cambio climático y a transitar hacia economías verdes con acciones vinculantes. Otro de los resultados destacados del surcoreano fue haber pactado entre todos los actores de la comunidad internacional la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible hacia el 2030, un nuevo paquete de medidas para paliar la pobreza, proteger el planeta y afianzar la prosperidad. Por otro lado, sobresale también la misma creación de ONU Mujeres en el año 2010, la institución que vela por el empoderamiento de la mujer en el mundo. Ha logrado Ban Ki-moon impulsar una agenda verde muy importante, la Agenda 2030, que creo que hoy más que nunca le queda claro a todos los líderes y a los líderes del gobierno, a los líderes del sector privado, hoy que las alianzas sector privado y público son tan importantes, a los líderes de los medios de opinión, que sin una Agenda 2030 en la que jalemos todos parejo, el planeta se va a acabar. Ya no es cuestión de que querramos o no, es que ya no va a haber desarrollo sostenible ni sustentable si no jalamos al parejo. Y yo creo que él ha hecho un gran trabajo en generar esta conciencia, en establecer diálogos. No hay gente que dice, bueno, todo son palabras, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, sí, pero las palabras construyen realidades. Y tenemos que empezar por generar, construir y definir con palabras lo que necesitamos y generar consensos alrededor de esas palabras. Y creo que el secretario Ban Ki-moon lo ha podido hacer muy bien. Yo creo que ha sido una gestión que ha logrado hacer algo que las anteriores no hicieron, que es visibilizar el rol que tiene la ONU en la comunidad internacional, hacerlo un poco más contundente. Y no solo por el inmerso éxito que ha tenido la Agenda 2030, que a diferencia de lo que ocurrió en el año 2000, pues sí sorprende bastante a muchos actores sociales, y por lo que sucedió en París, donde hasta el momento hay 175 estados que han sido signatarios de este acuerdo, sino porque ha traído a la mesa otros temas que anteriormente no se tocaban. Por ejemplo, se deja de lado que Ban Ki-moon, en esta lógica que traía de igualdad de género, es el que impulsa la creación de ONU Mujeres, una entidad específica dentro del sistema de Naciones Unidas que le apuesta a este tema de lleno. Como asignaturas pendientes, pues Ban Ki-moon deja a un sistema de Naciones Unidas con pocos avances hacia la reforma del Consejo de Seguridad. Prácticamente avances nulos en materia de una mayor ampliación, representatividad y una mayor transparencia en la toma de decisiones de este órgano
que está dirigido por los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la gestión de Ban Ki-moon también hay otro cúmulo de críticas que está dirigido en el funcionamiento de las operaciones de mantenimiento de paz, las llamadas OMPs o cascos azules, que han sido blancos de ataque por abuso sexual por parte de algunos de sus integrantes. Este precisamente será otro de los retos venideros del nuevo secretario general de Naciones Unidas, que todos esperemos y esperamos que sea una mujer. No lo atribuiría yo a una mala gestión del secretario general, porque finalmente la ONU no tiene un ejército, las fuerzas de paz se integran por voluntarios o más bien por soldados voluntariamente reclutados en los países miembros de la ONU. Sin embargo, sí se observa que aunque Ban Ki-moon ha hecho pronunciamientos condenando la situación y pidiendo que se investigue la situación, la ONU no puede aplicar ninguna medida correctiva contra soldados que hayan perpetrado abusos. Y ahí se requeriría quizá una posición más firme del secretario general. Creo que es un buen momento para que México considere participar. Tenemos una candidata inmejorable, sin demérito de los demás candidatos o candidatas que se están postulando, y ojalá hubiera una reconsideración del gobierno mexicano respecto a la candidatura de Alicia Bárcena. Creo que sería una apuesta positiva. México demostraría que es un actor con responsabilidad global, o corroboraría que es un actor con responsabilidad global, y pienso que haría un excelente papel. Esta nueva persona que entre a la cabeza de Naciones Unidas logre cumplir la Agenda 2030, que considera todas las problemáticas globales. Yo creo que por primera vez nos logramos poner de acuerdo. Es lo que se considera digamos, el momento más democrático que ha tenido Naciones Unidas y más abierto, en donde se plantea la migración, las crisis humanitarias, el cambio climático, la igualdad de género, los ecosistemas. Todas estas cuestiones están ya ahí planteadas en una agenda. El reto va a ser cómo conciliar con un status quo para lograr que esa agenda se cumpla. Yo creo que ahí yo apostaría el que esta nueva cabeza que va a quedar en Naciones Unidas, que va a tener que lidiar con una población de 7,000 millones, sino de 8,000 millones calculado para el 2026, si es que idealmente se avienta a 2 términos esta próxima persona. El reto que tiene quien se siente en la Secretaría General a partir del 1 de enero del 17 es enorme. Generar consenso en un mundo interconectado cuando los problemas locales, la nueva economía están afectando pues lo que pasa al interior, ¿no? El desarrollo, en donde siempre es mucho más fácil echarle la culpa a lo internacional que a las malas políticas internas de los países y los gobiernos. Bueno, los retos de siempre han sido actuar como un organismo internacional, independientemente de su nacionalidad, ¿no? Es una gran paradoja, una vez más, lo postula un país con una historia, con unas fronteras, y tiene que actuar como una institución sin fronteras, como una institución que tiene que ver todo lo que sucede. Va a tener que gobernar en un país en el que las bombas son la constante. No solo las bombas físicas que destruyen y acaban vidas y acaban con la esperanza de mucha gente, también con las bombas mediáticas que están obligando a tomar decisiones y hacer declaraciones que tienen impacto en el largo plazo, aunque sean decisiones en el corto plazo, ¿no? El próximo año tenemos elecciones, o van a haber elecciones en muchos países, con líderes con los líderes que hoy se está hablando. No necesariamente van a ser los líderes que van a tomar partido en los próximos años cuando van a haber elecciones, y quienes hoy son moderados posiblemente pasen a la oposición y le den cabida a los líderes que no son necesariamente moderados, que tienen un discurso muy sexy porque es profundamente patriótico y nacionalista, pero es profundamente xenófobo y discriminador. Con un mundo que económicamente tiene que darle sustento a la gente y en donde la pobreza está creciendo. Le va a tocar un mundo muy complicado a quien llegue. Por eso hace falta alguien que sepa tejer consensos, que tenga la sensibilidad suficiente para escuchar las diferentes voces y los retos de los países, y que sea capaz de tender puentes, ¿no? Y construir caminos y no romperlos.
Veamos ahora el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre el desafío actual de la migración en el sistema de Naciones Unidas. Más de 190 naciones que forman parte de la Asamblea General de ONU y de los cuales se suman 10 de manera rotativa en el Consejo de Seguridad, junto con los 5 permanentes, asumen que el tema de la migración es el caos de la comunidad internacional. El máximo órgano multilateral habló desde su creación y a la fecha de posiblemente hasta 80 millones distribuidos en poco más de 190 naciones, pero de ellas las industrializadas. Ante ello, 4 secretarios generales del máximo órgano multilateral, principalmente Ban Ki-moon, el saliente, y quien le suceda, piensan que la única forma de establecer una cuota de migrantes hacia los países que les puedan dar cabida se daría a través de un acuerdo promovido por el ECOSOC, el órgano económico y social de la Asamblea General, y derivado de ello, si se da este encuentro promovido por ECOSOC, entonces se convocaría a los jefes de Estado de ONU a una cumbre en Nueva York para determinar en qué tiempo y plazos se puede fijar esa cuota de migración. Un avance de ONU fue el que ésta logró con la Unión Europea en el tema conocido de los sirios y su traslado entre Grecia y Turquía. Esa fórmula, se preguntan los Estados miembros, ¿podría alcanzar los mismos resultados en una cumbre próxima de Naciones Unidas? Ese es el gran dilema. Mientras tanto, ¿cuáles son los principales países y dónde están que exportan su mano de obra? El primero, el líder por naturaleza, es la India, que tiene una cuota en la aldea global de aproximadamente 16 millones. Y cuidado, a ello no escapa México, que desde la década de los 80-90 y con el nuevo milenio suman alrededor de 11 o podrían ser hasta 14 los connacionales distribuidos en el planeta, de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas. Como punto de llegada o destino, se sale del sur de la República Mexicana, dice Naciones Unidas, y también de allá, de acuerdo con ACNUR, transitan de Centro y Sudamérica de otras nacionalidades por México y ahí a los Estados Unidos y Canadá. Entonces, la India, México principalmente, sin dejar de ubicar a la República Popular de China y hasta Rusia, son quienes exportan más o mayor mano de obra al planeta, por lo menos en las últimas 2 décadas, como lo precisa la Organización de Naciones Unidas. Y después del cambio que ahí se avisora, ¿qué va a ocurrir? Quien llega a la Secretaría General como secretario número 9 en su historia, fijará en tiempo y forma la cumbre de Estados y ECOSOC para encontrar una solución al tema de la migración. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo, este programa se transmite a las 21 horas todos los martes y se repite a las 19 horas los sábados. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.